uno no puede resolver los temas si no conoce la historia de su país. ¿Ustedes conocen la historia de la Araucanía, cómo llegó el Estado de Chile a finales del siglo XIX y se produjo lo que se llama, entre comillas, la pacificación de la Araucanía, donde al mundo mapuche se le despojó? Bienvenidos y bienvenidas a Punto Clave, un programa por los canales de Punto 9, donde nosotros conversamos y tratamos de poder ir descubriendo cómo es la toma de decisiones en seguridad y qué hay detrás de esa toma de decisiones y sus consecuencias. Nuestro invitado de hoy es una de las figuras políticas más influyentes y experimentadas de la región de la Araucanía. Es abogado, profesor universitario, pero tiene una amplia trayectoria y hoy nos representa como senador de la República. Tenemos el honor de que nos acompañe don Francisco Buenchumilla, senador de la Araucanía. Muchas gracias, senador. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Estamos a tu disposición. Senador, ¿nos puede hablar cómo fue su infancia acá en la Araucanía, en Temuco? ¿Cómo vivió usted esos primeros inicios aquí en la región? Bueno, mi infancia fue bastante dolorosa, diría yo, porque mi madre murió muy jovencita cuando yo tenía 11 años recién. Entonces, bueno, mi padre quedó viudo, mi madre murió de una enfermedad y después también murió una hermana a los 15 años también, enferma. Después otra hermana de 18 años también murió enferma. Entonces mi familia fue diezmada por las enfermedades. Y me llevaron al seminario San José de la Mariquina, cerca de Valdivia. Y ahí yo me enfermé también de tuberculosis, igual como lo había sido mi madre y el resto de mis hermanas. Y estuve 5 años enfermo en cama y estudié mi educación media prácticamente entre el sanatorio que estaba al frente y el seminario, entre estar en cama y que los profesores me hacían clases. Así que mi infancia fue, yo diría, muy dolorosa para mí, en medio de las enfermedades y en medio de la pobreza. Y como había estado tanto tiempo enfermo, yo quería estudiar medicina. Entre paréntesis, yo era un muy buen alumno, digamos, por eso pude sacar mis estudios adelante, no obstante la enfermedad. Entonces yo dije, mira, quiero estudiar para medicina, y el curita me dijo, mire, usted está aquí en un seminario, no puede estudiar biología, tiene que estudiar letras, si quiere dar el bachillerato. Entonces me tuve que cambiar a mitad de año a letras, y me fue muy bien también, y ahí... Por eso es abogado, no es médico. Y por eso soy abogado. Y en marzo del año 64 estaba entrando a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Y cuándo empezó a comprender su identidad o su origen mapuche, senador? Yo creo que eso parte siempre, digamos, con las relaciones, en la escuela, en el barrio. Siempre uno va notando, digamos, que hay una cierta diferencia, que hay un cierto racismo encubierto. Uno empieza a notar eso, ¿no? Y bueno, yo entré a la universidad cuando yo creo que no había nadie de origen mapuche en la Universidad de Chile. El año 64, que era el único, o sea, hace más de 60 años que yo entré a esa universidad. Y entonces de a poco tú te vas dando cuenta, y yo creo que el proceso más profundo, digamos, de entrar a ese mundo fue una vez que yo fui diputado, de entender, digamos, el pluralismo cultural y de orígenes que había aquí en la Araucanía, y empezar a estudiar fenómenos, porque yo entrando ahí formé parte de la comisión que estudió la ley indígena. Y entonces yo soy una persona que trato de formarme y de leer mucho,
Y entonces me puse a estudiar, naturalmente, para la ley indígena. Yo fui el presidente de esa comisión en la Cámara de Diputados y la sacamos el año 93. Entonces yo creo que ahí fue, digamos, entrar directamente a ese mundo. En la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile tú eres político o eres político. No tienes otra alternativa. Porque yo había conocido a Eduardo Frei cuando yo estaba en el seminario en San José de la Mariquina, el año 58. Y él andaba en la primera campaña de él y fue al seminario. Y yo era un niño, tendría 13, 14 años, y quedamos maravillados con Frei Montalva. Y después pasó Radomiro Tomic. También, entonces todos maravillados, toda la cabrería joven y en todo Chile realmente. Y cuando llegué a la universidad, entonces yo ya era un demócrata cristiano en ciernes porque había conocido a Frei y a Tomic en la campaña anterior. Entonces el año 64 yo entré a la universidad y me aboqué de lleno, digamos, a la cosa política porque yo era un muchacho de provincia que vivía así más o menos nomás, en pensiones así más o menos nomás de Santiago. Y entonces los demócratas cristianos fueron mi familia, me acogieron, fueron mis amigos. En medio de lo que significa para un joven pobre de provincia llegar a la capital. Entonces, Y en otro tiempo. Llegas ahí y claro, entonces la política me acogió. Pero además influyó otro factor, porque en ese tiempo la democracia cristiana sacó a Frei Montalva como presidente en septiembre del 64 y la DC estaba en la cúspide de su fama y poderío como partido, ¿no? Pero además yo tuve como profesor el primer año en la Escuela de Derecho de la Chile al presidente Ricardo Lagos. Y después en quinto año tuve profesor a don Patricio Elwin. Fue el profesor también. También, mi profesor de Derecho Administrativo. Volvamos un poquito atrás, porque a usted le tocó vivir la dictadura y también le tocó estar ligado a la campaña del no. ¿Qué relación tuvo ahí usted con la campaña del no, con el regreso a la democracia? Como yo era dirigente político, bueno, entramos derechamente, digamos, a tratar de recuperar la democracia. Estuve en la lucha en los años 80 y fui presidente del partido acá en la región y fui, digamos, el presidente de la campaña del no y por lo tanto participé activamente. Entonces cuando llegó el momento de las candidaturas a diputado, bueno, yo era uno de los nombres cantados para ser candidato y me tocó una coincidencia, yo diría virtuosa, porque Patricio Elwin era candidato a presidente, Lavandero, que era un gran caudillo y un gran político, era candidato a senador, y yo era candidato a diputado, el más nuevo. Entonces, la propaganda fue vote por Elwin, Lavandero y Buenchumilla. ¿Ah? Así que con eso yo me subí a de esos dos caballitos potentes y salí electo diputado. Te fijas tú, porque la gente votaba así la tripleta, Elwin, Lavandero y Buenchumilla. En mi oficina, yo tenía mi oficina de abogado en Etero Austral, y habían otros abogados por ahí, nos ayudaron a colocar teléfonos para cuidar los votos, para tener, digamos, personas que estuvieran viendo las elecciones, y montamos todo un aparato logístico que nos permitía controlar el proceso electoral del no. Fuimos bien organizados allá, pero había un grupo muy importante de dirigentes de todos los partidos, y eso permitió tener una buena cobertura, que se hizo por lo demás en todo Chile, y nos permitió que hubiera un proceso limpio claramente, digamos, a favor del no. Y así lo hicimos, lo organizamos y nos funcionó muy bien. Y nos están viendo personas que les interesa la política del canal, tiene mucha gente que quiere aprender de política, no están viendo políticos, obviamente más jóvenes. ¿Cómo se hace para poder mantenerse vigente en los años en la política y además en cargos de relevancia, influyendo? Claro, la política es un intangible donde tú cada vez tomas decisiones y siempre tienes 2 o 3 caminos. Y si me voy por aquí, me voy por acá o me voy por allá. Y el que menos se equivoca es el que lo hace mucho mejor. Y para no equivocarse hay que escuchar, hay que estudiar,
hay que sopesar, hay que tener un equipo unido, o sea, un montón de elementos en que tú dices, este es el camino. Y usted con toda esa experiencia, conversaciones con presidentes, expresidentes, vivencia, ha defendido los caminos del entendimiento, las soluciones políticas justamente. ¿Se ha sentido comprendido? La razón y la tolerancia, de aceptar la tolerancia de que el otro es distinto, de que piensa distinto, de que tiene derecho de ser distinto y que no hay una verdad única revelada por Dios y que todos tenemos que decir amén, sino que la libertad consiste precisamente en que tú puedes tener tu visión de la vida, y eso supone tolerancia, supone libertad, supone diálogo, y entonces la política es que pasa que tú no puedes arrasar con el resto. Por eso que la oposición democrática en cualquier país es muy importante, porque la gente, mediante la soberanía popular, te dejó a ti y tiene derecho a hacer tu programa. Pero hay una oposición que tiene que ser respetada y que tiene que respetarse mutuamente. Y eso es el diálogo, y esa es la política. Cuando estamos trabajando en terreno, en seguridad o en una emergencia, necesitamos cargar nuestros equipos. Y como se hace cuando no hay electricidad, necesitamos estar preparados. Y para eso existen equipos como este, el Blue Yeti AC50P, que es de nuestro auspiciador oficial, PowerStation.cl, y que es una batería portátil que permite cargar distintos tipos de dispositivos, tiene multiplicidad de conectores, tienen carga sin contacto y tienen alta potencia y permite seguir funcionando con el refrigerador, el notebook y poder funcionar frente a una emergencia o en terreno. Sirve tanto para la casa como también para un trabajo profesional. Los invitamos a probar Blue Yeti AC50P o cualquiera de los otros modelos en PowerStation.cl. Y volviendo a la Araucanía, ¿es posible lograr paz sin una justicia histórica? Claro, nosotros creo que es difícil eso, un proceso de paz difícil, porque hay otra cosa que yo siempre digo, que el político, en este caso el político de Chile y el político de cualquier país, si uno quiere ejercer bien su cargo, uno tiene que conocer la historia de su país. Conocer, en este caso, la historia de la Araucanía. Yo me acuerdo que hace un par de meses atrás, en marzo, cuando el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Seguridad, todos plantearon en el Senado la reanudación del estado de excepción constitucional, yo hice una intervención ahí y les hice esa tesis, le digo, mira, uno no puede resolver los temas si no conoce la historia de su país. Ustedes conocen la historia de la Araucanía, cómo llegó el Estado de Chile a finales del siglo XIX y se produjo lo que se llama, entre comillas, la pacificación de la Araucanía, donde al mundo mapuche se le despojó. Yo le digo, mire, le quiero recomendar un libro. Y le dije, mire, este es un libro escrito por un teniente coronel del ejército, don Leandro Navarro, que se llama Crónica Militar de la Ocupación de la Araucanía. Aquí está la verdad, por favor, léanlo. Se lo recomiendo. Porque uno no puede tener una idea de lo que pasó en la historia y las consecuencias de ahora sin conocer exactamente cómo se inició este cuento, este desencuentro, esta crisis que hemos vivido por años, del año 97, esta violencia que hemos vivido aquí, que estamos viviendo. Porque yo soy un político democrático que estoy en contra de la violencia. Pero todo político tiene la obligación de tratar de explicarse por qué existe la violencia, cuáles son las causas de la violencia, las razones de la violencia, con el objeto de buscar un mecanismo que permita el encuentro y la solución de los problemas. Y usted que está ahí con los militares, con los policías, ellos hacen sus análisis y se los muestran a las autoridades como usted
senador, y ellos muestran las variables que hay. Y dentro de esas variables, lo hemos conversado con la diputada Ñanco, está que las condiciones socioeconómicas de la población, por ejemplo, indígena, es menor que el resto de la población. Están más deprimidos. Y si a eso le sumamos, eso en el norte, acá en la Araucanía, y si le sumamos a eso las condiciones distintas, también más deprimidas de la población rural versus la población urbana, entonces, ¿qué rol juega el desarrollo y el Estado en la seguridad en ese sentido? En el sentido de las oportunidades, la conectividad. Entonces, por supuesto que eso influye, porque si tú te sientes menoscabado en las condiciones de tu desarrollo material, de oportunidades en la vida, de estudiar, de acceder a la universidad, a empleo, el bienestar, lógicamente que influye en tu disposición, digamos, te digas, tú no encuentras respuesta a tus anhelos que tienes de una mayor inclusividad y justicia social. Entonces es un conjunto de cosas que influyen. Si a eso tú le agregas la violencia simbólica, porque existe un tipo de violencia, la violencia física, ¿no? Entonces, claro, todo lo que vemos aquí en la Araucanía es la violencia física, cuando se queman camiones, cuando se queman casas, todas cosas que no son aceptables en una sociedad democrática. Pero por otro lado, tú tienes una violencia simbólica, que es la que se expresa, por ejemplo, a ti te maltratan, te ningunean, te desprecian por el hecho de que tú provenir, digamos, de un determinado sector. Eso también es una violencia subjetiva. Eso está todo estudiado en la literatura, por lo demás. Pero es difícil si la gente no tiene una cultura, y sobre todo la clase dirigente, sobre todo el mundo político, no entiende que hay distintas formas de menoscabar a las personas. Una es la violencia física, brutal, pero otra es la violencia también simbólica, a la cual yo me refiero. Entonces, todo eso te genera una profunda confianza. Entonces tú tienes acá en la Araucanía una sociedad quebrada, digamos, que no se ha podido integrar, porque, mire, 150 años en un país no es nada. Porque aquí se fundó Temuco hace 140 años más o menos, ¿no? Año 1881. Pero eso es un pequeño tiempo donde tú tienes dos sociedades que se formaron. Una que estaba aquí, le quitaron sus territorios, y la otra gente que llegó de Europa, los colonos traídos por el Estado, que también tienen su cuento, porque ellos dicen, bueno, aquí nosotros llegamos porque el Estado nos trajo acá. Claro. El Estado trajo a sus abuelos y les dijo, mire, aquí les voy a dar el terreno, aquí está su escritura, le dio un título, y entonces lo trajo, digo yo, en un momento inoportuno, a un territorio en conflicto. Sin resolver lo que había primero. Claro, entonces, bueno, eso significa que nunca había una integración aquí, como si nunca los hijos o descendientes de los colonos estudian con los hijos de los mapuches, nunca, porque son en mundos distintos, paralelos. Y entonces eso sucede aquí. Por ejemplo, yo te puedo colocar un ejemplo personal. Yo nunca me junté con la SOFO ni con los agricultores, nunca jamás. Ni siquiera cuando fui diputado, ni cuando fui alcalde, nunca. Nunca tuve la oportunidad de conversar con ellos, de juntarnos a conversar. ¿Y por qué? Bueno, no sé por qué, pero ellos probablemente me invisibilizaron como autoridad. Que yo pudiera ser alcalde de Temuco, primera vez en la historia de Temuco que alguien de origen mapuche era alcalde de Temuco, porque era diputado 3 veces. Recién cuando fui intendente, tuve oportunidad de encontrarme y de conversar. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos comprender a la sociedad de la Araucanía de que en algún momento tenemos que sentarnos a conversar y resolver estos temas de una manera distinta? ¿Te fijas tú, no? Y siempre yo insisto en que este es un tema político. Lo dije cuando fui intendente. Este no es un tema solo de pobreza, no es solo un tema de orden público, este es un tema político. Y cuando digo tema político significa que en un sector de la población está demandando al Estado una cuestión compleja. Porque lo que pasa aquí es que el pueblo mapuche le dice, mire, usted me quitó las tierras, devuélvamela. Ese es el problema político. Y el Estado dice, no se la puedo devolver porque ahora están aquí los colonos, claro, pero los colonos los trajo usted Estado.
Y los colonos le dicen al Estado, usted me trajo aquí, pues entonces, ¿cómo es la cosa? Usted me dio escritura, yo tengo mi título. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Y el presidente Piñera escuchaba mucho, tomaba nota. Era bien curioso porque más de alguna vez me llamó para escucharme. Y tomaba nota, porque escribía con la izquierda. Este puede ser. Sí. Para escribir. Sí, unas horas conversando ahí para escribir. Unas horas conversando bien. Preguntaba y escuchaba y tomaba notas. Bueno, después no sé las notas, las dejaría por ahí, no sé, pero él tenía la disposición de escuchar, fíjate. Yo te lo que él me llamó varias veces. ¿Es la esperanza la escucha? ¿El diálogo? Sí, yo nunca... Mire, yo también creo que... Yo también he conversado con los dirigentes mapuches y son diálogos largos porque en esa cultura, tú lo sabes, hay que tener paciencia de escuchar. Y yo lo viví como diputado, sobre todo como alcalde de Temuco, como intendente. Entonces hay que conversar con tranquilidad. Y yo creo que en el fondo todos están de acuerdo que hay que sentarse a la mesa. Esa es la esperanza que tuvimos con Alfredo Moreno cuando hicimos el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento. Lamentablemente, creo que se falló en el diseño de la consulta. Claro. ¿Hay algo que le duela de la Araucanía? A mí me duele la Araucanía. ¿Qué le duele? Me duele toda la Araucanía. Me duele la pobreza, me duele el racismo, la discriminación, me duele la intolerancia, la falta de escuchar, la falta de decir, este otro no tendrá un poco de razón, de ser un diálogo de sordo, porque yo entiendo a la familia de un fundo que van y que de repente le queman la casa. Yo creo que eso significa que al gallo, a la familia se le liquidaron para siempre, porque la familia nunca más va a querer volver ahí. Me imagino yo que la señora le dirá a su esposa, mira, puta, yo me voy de aquí, no vuelvo acá, no, que reconstruya la casa. Hay un quiebre. Y claro, y el mundo mapuche dice, mire, bueno, a mí el Estado nunca me ha escuchado. Claro. El Estado, digamos, en cada recodo, el camino que me encuentro con el Estado salgo de perdedor. Claro. Y si el Estado no me escucha, porque estas tierras eran mías, pero los descendientes colonos, la respuesta es, yo estoy aquí no porque usurpe nada, sino porque el Estado chileno fue y me dio escritura y aquí está mi escritura. Y este es mi título para estar acá. Y el mundo mapuche le dice, se entra un título legal, pero la legitimidad la tengo yo. ¿Cómo arregla el Estado eso? Bueno, llevamos muchos años, siempre los problemas así son difíciles de arreglar, pero nunca hay que perder la esperanza y nunca hay que agachar la cabeza ni la reversión. Creo que hay que tener la voluntad de seguir en esto. Porque cuando tú te rindes, no estás actuando como el ser humano que tiene que luchar siempre en contra de la adversidad. Eso ahí, en esta cosa la Araucanía, pero en la vida también. Nunca tiene que rendirse uno. Nunca hay que decir ya, no, en la vida tú tienes que morir luchando. ¿Puede unir la política todavía? Puede unir, yo siempre trato de buscar los puntos de unión. Y porque además, yo siempre le digo a la gente en todas partes, mire, yo soy buen chumilla, yo soy hombre de oro. Eso significa buen chumilla. ¿Ah, sí? Así. Y todo lo que yo toco le va bien. Tóqueme, po. Pero, por favor. Por favor. Oye, pero además te quiero decir una cosa, digamos, para dar Me una cambia nota. la vida, de ahora en adelante. Mira, te voy a decir una cosa de optimismo. El otro día estuve invitado en un programa de Última Mirada con Fernando Paulsen. Y justo cuando fui a maquillar estaba ahí la Macarena Morales, que es una periodista ahí de CNN que tiene un programa sobre salud saludable, estaba con doctores. Y después que terminamos de grabar el programa con Fernando Paulsen, nos volvimos a encontrar en el pasillo ahí con la Macarena y con el doctor. Y empezamos a conversar, y tu programa de salud saludable. Oye, le digo, pues, es un programa ideal para que me invite a mí. Digo, pero me dijo, senador, ¿pero por qué exactamente? Bueno, digo yo, porque tú sabes que yo tengo 82 años, le digo yo, y mira cómo estoy. Pero, puta, ¿verdad? Me dijo. Conversemos, le digo yo, sobre cuál es mi vida. Te doy la receta, le digo, de la manera de vivir,
de la alimentación que yo hago, de cuál es mi rutina, para que le digamos a la gente de Chile, me diga, yo soy el más viejo hoy día del Parlamento, el senador más viejo de diputados y senadores. Y lo digo abiertamente, a mis 82 años, yo tengo un cierto sentido de la vida, un cierto sentido de cómo vivir. Entonces me dijo, ok, me dijo, vamos a verlo y te vamos allá. Así que no se extrañen si de repente aparezco en televisión no hablando de política, sino que hablando de cómo mantenerse bien a los 82 años. No, y es importante Sí. aprender. Senador, y para ir terminando, después de todo este recorrido que hemos hecho por la historia, por la trayectoria, que es parte también de la historia de nuestro país, pero también de la historia internacional, en la toma de decisiones en seguridad, ¿cuál cree usted que es el punto clave? ¿En Chile o en el mundo? En general. Mira, el tema de la seguridad hoy día es un tema no solo de Chile, sino que del mundo. Y yo creo que hemos salido de los delitos comunes que hay en todas partes del mundo y hemos tenido en los últimos años un fenómeno nuevo en el mundo, que es el fenómeno del crimen organizado y el fenómeno del narcotráfico. Y otros sectores, digamos, carenciados y vulnerables, que tienen una visión más ideológica al tema y dicen, mire, ¿por qué un grupo aquí de señores son los dueños del mundo? Mayoritariamente, la profunda desigualdad. Entonces vamos a crear un sistema que sea la cara B del capitalismo. Y el capitalismo del crimen organizado. Porque ellos tienen plata, recursos, millones y millones que mueven el crimen organizado en el mundo. Dice, ¿por qué este señor va a ganar plata y yo no? Entonces es una verdadera forma de organizar el mundo de una manera distinta, que sea el crimen. Y a eso le suman las mafias que hay con el narcotráfico. Entonces la toma de decisiones de seguridad en Chile no se resuelve solo diciendo, mire, tengamos más carabineros, porque siempre hay que tener más carabineros, pero tú sabes que para formar carabineros te demora a lo menos 2 años. Y si formas 1000, entre tanto jubilaron 500. Y entonces vas quedando siempre atrás. Y Carabineros no ha podido llenar las plazas que tiene. Entonces la seguridad es un tema complejo en que tú requieres elementos legales, requieres personal, requieres inteligencia, requieres tecnología, requieres interoperabilidad, requieres un conjunto de gente y sobre todo tener Carabineros y la PDI profundamente modernizados y tener una cosa que sea preventiva, una cosa que sea control, una cosa que sea régimen carcelario, una cosa que sea sanción de pena, rehabilitación, oportunidad, educación, en fin, es multifactorial, tú sabes, es un tema difícil en Chile y en el mundo. Senador, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por compartirnos toda esta experiencia que a nosotros nos sirve mucho y le sirve también a la gente para poder conocer cómo es estos procesos de la toma de decisiones, que no son nada sencillos y que tienen muchas más cosas. Voy a aprovechar de tocarlo nuevamente. Bueno, muy bien. A este hombre de oro. Que le vaya muy bien. Que es lo que significa Huenchumilla, y agradecerle la compañía. Hemos conocido una toma de decisiones mucho más compleja, amplia, desde la experiencia, desde la historia y desde la trayectoria de uno de los políticos más influyentes y como él mismo se define, el más viejo, pero eso quiere decir también con más experiencia, trayectoria, y que nos puede dejar mucho, no solo a la Araucanía, sino que a Chile y, por qué no decirlo, también de manera internacional. Muchas gracias por acompañarnos en Punto Clave, por los canales de Punto 9, en colaboración con Seguridad para Todos.cl, y nos vemos en la próxima.